Escuchar este podcast te va a sentar genial. Los mejores consejos, curiosidades y toda la información que necesitas sobre salud para sentirte mejor cada día. Esto es el podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao para ayudarte a vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast que te sienta bien. Hoy vamos a hablar de una condición que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, síndrome del ovario metabólico poliendocrino, que durante años hemos conocido como el síndrome de ovario poliquístico. Puede parecer un simple cambio terminológico, pero detrás hay mucho más. De hecho, se estima que afecta a millones de mujeres en edad reproductiva y, sin embargo, muchas tardan años en recibir un diagnóstico o conviven con síntomas sin saber realmente qué les ocurre. Para ayudarnos a entender mejor de qué hablamos, cómo se diagnostica esta condición y qué opciones existen para mejorar la calidad de vida de los pacientes, hoy nos acompaña la doctora Aida Cadenas, especialista en endocrinología de Quirón Salud Vizcaya. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, doctora, pues vamos a hablar, para empezar, de que vemos un cambio importante de nombre. ¿Por qué la comunidad científica ha decidido abandonar ese término de síndrome de ovario poliquístico después de tantos años conociéndolo así, no? Pues desde el año 1935 que se describió por primera vez el síndrome, pues es que realmente estábamos mintiendo, porque no tiene nada que ver con tener quistes en el ovario, que es lo que se deduce del nombre del síndrome, del nombre original del síndrome. Entonces, para no mentir, le hemos cambiado el nombre. Claro, sí, vamos a preguntar qué aspectos de esta condición quedaba fuera o estaban mal explicados, con lo cual ese ya es uno y bastante importante. Es que ese es el principal, claro, realmente, porque si hablamos de un síndrome de ovario poliquístico, lo primero que piensas es que el ovario tiene quistes. Y realmente lo que se ha visto es que precisamente es lo que no tienen. Lo que pasa es que se interpretaron como quistes unas lesiones, que luego hablaremos de qué son esas lesiones que se interpretaron como quistes. Un quiste es una bola rellena de líquido, una bola rellena de agua, pero se ha visto que no, que en estas mujeres no hay un exceso de quistes, ni endometriales, ni ováricos, ni uterinos, no tienen quistes, es otra cosa. Hemos empezado hablando del cambio de nombre y de qué es otra cosa, pero exactamente qué cosa. Quien nos esté escuchando, ¿qué es realmente el síndrome del ovario metabólico poliendocrino? Es complejo de explicar, pero te lo voy a explicar. Ayer, casualidad, vino una paciente derivada por este problema. Te lo voy a explicar como se lo expliqué ayer a ella. Estos son como dos partes de lo mismo. Es, por un lado, una malfunción del sistema regulatorio del ciclo menstrual, ¿vale? Y por otra parte es la parte más importante, es una resistencia a la insulina. La primera parte, la malfunción del sistema de regulación del ciclo menstrual en la mujer. Es como una multinacional, tiene unas oficinas centrales, unas oficinas regionales y unos curritos. Las oficinas centrales serían en el hipotálamo, es donde está el jefe supremo, que en este caso sería una hormona que se llama GnRH, que les manda a las oficinas locales, que habría dos jefes, que es FSH y LH, las hormonas folículo estimulante, FSH del inglés, y luteiniciante, LH también del inglés. Y luego los curritos, que serían los ovarios. Entonces, el jefe, que es la GnRH, le dice a FSH y a LH que le manden a los curritos trabajar. ¿Qué ocurre? Que los dos jefes no funcionan igual. Hay uno que insiste más, que es la LH, y hay otro que casi ni se le escucha. Entonces los curritos empiezan a preparar los paquetes, que son los folículos, para rellenar con óvulos, pero como no les llega la señal de su jefe, de su FSH, para meter un óvulo dentro de la caja, se quedan todas esas cajas vacías. Y como LH, ese otro jefe, es muy insistente, preparan muchas cajas. Esas cajas vacías es lo que llamamos folículos. El óvulo se produce como si fuera el capullo de una mariposa. Sí. Se hace como una especie de cuna donde está flotando el óvulo y cuando llega la señal del cuerpo se libera ese óvulo, llega a la trompa, si es fecundado bien, si no es fecundado, regla y adiós. Entonces se quedan ese montón de cajas vacías que son los folículos, que es la imagen que se veía en la ecografía que parecían quistes, que eran esas bolsas vacías, rellenas de líquido, que daban la imagen de quiste, pero que no eran quistes. Entonces, el problema es que no terminamos de rellenar las cajas con un óvulo al mes, entonces no se produce una ovulación normal. Ese es uno de los problemas. Entonces, ¿pero cuál es el origen del mal? El origen del mal es la otra parte de la que hablábamos, que es la resistencia a la insulina. Yo tengo resistencia a la insulina, ¿mi cuerpo cómo reacciona? Creando más insulina. ¿Y ese exceso de insulina qué pasa? Pues pasan muchas cosas. Una de las más importantes es que produce lo que llamamos una inflamación crónica de bajo grado,
que sobre todo una de las cosas que produce es un aumento importantísimo del riesgo cardiovascular. Es decir, el riesgo que yo tengo pues, de tener un infarto, de tener un ictus, de tener problemas cardiovasculares en general. Por otro lado, como es un problema de insulinas, esto tiene mucho que ver con la regulación del azúcar, ¿no? Pues se producen picos de glucosa, valles de glucosa, y esto, por ejemplo, es un estímulo, y se ve mucho en estas pacientes, para tener trastornos de la conducta alimentaria tipo atracón. Porque cuando sube y baja la insulina, es un estímulo para comer. Y de hecho, bueno, pues es uno de los grandes problemas que tenemos. También aumentan de peso al tener más insulina. La insulina, una de las cosas que hace es almacenar grasa, sobre todo a nivel abdominal. Pero sobre todo el quid de la cuestión y lo que da más síntomas es que ese exceso de insulina hace dos cosas muy importantes, que es en el ovario, en unas células que se llaman células de la teca, hace que se produzcan andrógenos, que son hormonas masculinas. Es decir, todos tenemos hormonas masculinas y femeninas, si predomina la femenina soy una chica, si predomina la masculina soy un chico. Pero las mujeres también tenemos hormonas masculinas, las producimos sobre todo en el ovario. Entonces, en esas células de la teca hace que se produzca mucha más testosterona de lo que debería haber. Entonces, si yo tengo un exceso de testosterona, de ahí vienen algunos de los síntomas que se ve. Un exceso de vello en zonas en las que habitualmente la mujer no lo tiene, caída del pelo en la cabeza, del cabello, tendencia al acné, la piel más grasa, el pelo más graso, y además en el hígado hace que la proteína que hace que la testosterona no sea efectiva, que es la SHBG, no se produzca, con lo cual tengo más testosterona y encima no tengo nada con qué controlarla. Con lo cual ahí se produce, si lo piensas un poquito, todos los síntomas que normalmente se asocian con el ovario poliquístico. Tendencia a la obesidad, tendencia a los trastornos de la conducta alimentaria, hirsutismo, acné, etcétera, 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 etcétera. Bueno, qué maravilla, qué bien explicado, de qué manera más gráfica además, y además, como decíamos, un problema frecuente, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres podrían estar afectadas? Las estimaciones son, claro, porque luego hablaremos del diagnóstico, con los criterios diagnósticos se calcula que entre el 10 y el 13% de las mujeres podría estar aquejada de este problema. De hecho, es la endocrinopatía más frecuente en edad fértil. Más o menos en el mundo, 170 millones de mujeres, más o menos el equivalente a la población de Rusia antes de la guerra de Ucrania. Oh. Bueno, pues hablábamos de ese diagnóstico, precisamente es una de las cuestiones que llama la atención, que es algo que tarda mucho tiempo, ¿no? E incluso en algunos casos años en diagnosticarse. ¿Por qué? Porque ha sido un trastorno un poco huérfano. Al estar a caballo entre dos especialidades, porque muchas veces lo trataban mis compañeros de gine, muchas veces nos los mandaban a endocrino para tratar, estaba un poco en tierra de nadie. Nadie era especialista en la materia. Yo creo que también el cambio del nombre ha venido un poco por ahí, pues para que, ya que lo han llamado poliendocrino, pues para los endocrinólogos, regalo envenenado, toma, para ti. Tal cual. El diagnóstico también ha cambiado. Entonces, antes seguíamos lo que se llaman los criterios de Rotterdam, eran 3, que era que tuvieras quistes en el ovario, que ya hemos visto que no existen, en una ecografía, que hubiera un hiperandrogenismo, un exceso de hormona masculina, bien físico, lo que tú ves, el hirsutismo, tal, o bien bioquímico en una analítica, o que hubiera alteraciones en los ciclos, que fueran ciclos menstruales irregulares. Si se cumplían uno de los dos criterios, ya era diagnóstico de ovario poliquístico. Ahora eso ha cambiado. En las últimas guías ya no hace falta ni siquiera analítica. Si tú tienes ciclos irregulares y físicamente, pues, o hirsutismo, o acné severo, o lo que sea, ya solo con una historia clínica bien hecha, ya sería diagnóstico en mujeres adultas. Y eso es algo muy importante porque esto solo vale para mujeres adultas. En adolescentes, es decir, nosotros decimos que hasta 8 años después de la primera regla no podemos hacer un diagnóstico cierto de síndrome de ovario metabólico poliendocrino. Pues porque si al final lo piensas, ciclos irregulares, acné y vello, es una adolescente. Claro. O sea, realmente el ovario poliquístico es como una adolescencia retrasada en el tiempo, en una edad que no corresponde, ¿no? Al final, si lo piensas, realmente los síntomas es un poco una adolescencia a lo bruto. Entonces, ahora simplemente con criterios clínicos ya sería diagnóstico. Yo creo que esto también viene, pues casi todas las guías vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos son como muy economicistas, siempre tienden a aquello que es más eficiente, es decir, porque menos se paga. Sí que es verdad que a nosotros sí nos gusta concretarlo más o asegurarnos el diagnóstico con una analítica que nos confirme que hay un exceso de hormona masculina.
como además en esos folículos vacíos hay una cosa que seguro que alguien que ha pasado por un proceso de fertilidad le suena, que es la hormona antimuleriana, que nos habla de la reserva ovárica. En el ovario poliquístico, en el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, se multiplica por 3. Es decir, si yo en la analítica veo una antimuleriana altísima, por 2, por 3 el límite superior, o veo un exceso de testosterona o de androstendiona, que es la otra hormona masculina del ovario, ya tengo el diagnóstico cierto. O sea, si quiero asegurarme al 100% que esto es para poder tratarlo posteriormente, pues se podría hacer confirmar con una analítica de sangre. Esos son los temas que ya a un profesional le dicen, bueno, los síntomas, ¿no? Como usuario, como paciente, como persona que lo puede estar padeciendo, aparte de esas alteraciones, por ejemplo, menstruales o hirsutismo, ¿qué otros síntomas debemos de tener en cuenta? Sobre todo son esos dos. Yo creo que la mayor derivación, por ejemplo, de sospecha son dermatólogos por el tema de la caída del cabello, una alopecia androgénica. A los chicos se les cae el pelo en la zona superior de la cabeza, ¿no? Pues eso es muy típico de un exceso de andrógeno. El acné, muchos son derivados de dermatología por eso, por el tema del hirsutismo, por el tema del acné y por las alteraciones del ciclo menstrual. Obesidades, sobre todo obesidades a nivel del tronco, del cuerpo, del abdomen, también nos dan pistas. Bueno, sobre todo a mí me es muy sugestivo, pues porque al final esa resistencia a la insulina tiene un componente genético. Yo siempre les hago la broma, según mira, además normalmente son pues eso, 20añeras. Digo, vale, ¿cuál de tus abuelas era diabética? Me quedan mirando así, dice, mi abuela materna, ¿por qué? Digo, de ahí te viene. Entonces, eso es genético. Esa resistencia a la insulina es algo que tú normalmente traes de fábrica, como digo yo, que lo tienes en los genes. Entonces, la historia de una diabetes gestacional en la madre, una abuela, un abuelo diabéticos, son muy sugestivas. Hemos mencionado también el tema de la fertilidad. ¿Realmente cómo puede afectar a la capacidad reproductiva de una mujer este síndrome? Aquí ha habido sus más y sus menos, porque claro, si la antimuleriana está muy alta, normalmente se toma como una reserva ovárica muy alta, pero no es verdad. Son folículos que no maduran, que no producen óvulo, con lo cual no son mujeres estériles, son mujeres menos fértiles. Es decir, pues si la media, me invento, creo que eran 6 meses desde que tú te remangas y dices vamos a tener un niño hasta que consigues embarazo, son 6 meses más o menos, estas mujeres pues, pueden estar 1 año, pueden estar 1 año y medio, a veces necesitan, aunque eso suele ser secundario, no suele ser tan habitual, bueno, una ayuda extra para quedarse embarazadas. Así que, bueno, pues al final no todos los ciclos son ovulatorios, con lo cual pues les cuesta más. Si a eso le añadimos que normalmente nos quedamos embarazadas últimamente bastante más tarde, pues ya tenemos el mejunje completo. Bueno, cuando llega una paciente a la consulta con sospecha, ¿no?, de que este puede ser el problema, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El diagnóstico normalmente es clínico. Es entrevista clínica, bien hecha, preguntar, indagar por esos antecedentes de diabetes, indagar pues cuando tuvo la primera regla, cómo han sido esas reglas, si son ciclos regulares desde el principio o no desde el principio. Bueno, pues todos aquellos síntomas que son sugestivos. Si nos queda alguna duda, se puede corroborar con esa analítica, pero sobre todo en la consulta la gente va agobiada con este tema. Es algo que agobia. Yo creo que al final la información es poder. Necesitamos saber qué nos pasa para poder tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, sobre todo la primera consulta a mí me gusta decir, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa, por eso la explicación que les suelo dar de a ver, ¿qué te pasa? ¿Y cómo vamos a actuar? ¿Y por qué vamos a actuar así? ¿No? A partir de ahora, ¿qué puedes esperar? ¿Qué no puedes esperar? Yo sobre todo la primera consulta es explicarles qué tienen, por qué y qué se puede hacer para que mejoren. ¿Qué se puede hacer para que mejoren? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Pues está claro. Si tú lo que tienes es un problema de resistencia a la insulina y un problema de exceso de andrógenos, depende un poco de si hay deseo de embarazo o no hay deseo de embarazo. Sin deseo de embarazo, puedes hacer 2 cosas. O bien das una medicación que baje la resistencia a la insulina. Si tengo menos resistencia a la insulina, tengo menos insulina y digamos que la madeja se deshace, tengo menos insulina, menos andrógenos, pam, y todo se deshace. Para eso se utiliza una medicación que habitualmente utilizamos para la diabetes, que se llama metformina, el famoso Dianben, ¿vale?, que va muy bien. Es un proceso lento y eso es algo que suelo advertir a las pacientes, decir, esto no es para mañana, o sea, mínimo vas a empezar a notar algo a partir de los 6 meses de tratamiento y el pico máximo a partir del año.
Y otra cosa es si lo que realmente me produce más problema es los síntomas derivados del exceso de andrógenos, el hirsutismo, la pérdida de cabello, el acné. Normalmente lo que solemos utilizar son píldoras anticonceptivas. Los anticonceptivos siempre tienen dos componentes. Uno es común a todos, que son los estrógenos, el estradiol, y lo que cambia, por eso cambian las marcas y los nombres, es el segundo componente, que es el progestágeno. Dependiendo qué progestágeno tiene cada anticonceptivo, pueden ser levemente andrógenos, pueden ser antiandrógenos, pueden ser neutros. Entonces lo que utilizamos es un anticonceptivo que lleve en su composición un antihormona masculina, con lo cual no la dejamos hacer su efecto y todos esos síntomas bajan. Es un parche, o sea, es algo que funciona siempre y cuando la paciente en este caso, esté tomando la medicación. Si yo lo quito, todo vuelve a su sitio. Claro. Es curioso, pero la mejor terapia para el ovario metabólico poliendocrino son los embarazos. Es curiosísimo porque el 80% mejoran. Bueno, mira, es una solución muy a largo plazo. Claro, cuando te viene la criajilla de 19 dices tú, esto no es la solución, pero en un futuro que sepas que normalmente con el primer embarazo prácticamente todos mejoran, el 80% prácticamente curan. Es como un reseteo del ovario, es como si el ovario de repente, como cuando te funciona mal el ordenador, lo apagas, lo enciendes, pues esto es igual, el ovario no funciona de una forma adecuada, no responde bien y parece que bueno, pues que bajamos el eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, lo dejamos dormir durante 9 meses y luego cuando se reinicia el sistema, se reinicia bien. Ajá, mira, una manera además muy clara de explicarlo, porque más allá, por ejemplo, de los tratamientos farmacológicos, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, la alimentación, el deporte o los hábitos de vida que consideramos saludables, ¿no? No es el tratamiento de primera línea, pero es fundamental para que todo funcione de una forma adecuada. Si yo tengo una resistencia a la insulina, la dieta me puede ayudar en esa resistencia a la insulina. No hay una dieta específica, sí que es verdad, bueno, pues hay estudios, dietas bajas en hidratos de carbono con índice glucémico bajo, es decir, si mi problema está en que tengo demasiada insulina, pues no le voy a tocar las narices a mi páncreas para que produzca más insulina. El estímulo para producir insulina es el azúcar, pues come menos azúcar y tendrás menos insulina, o sea, de cajón de madera de pino. Y el ejercicio, que todos nos empeñamos en bicicleta, nadar, caminar, correr, bueno, pues no. En este caso no. Este caso no, porque es ejercicio de fuerza, que es lo que baja la resistencia a la insulina. Entonces son lo que nosotros llamamos coadyuvantes. No es el tratamiento principal, pero es fundamental para que las cosas vayan bien. Y lo uno sin lo otro no va tan bien. Bueno, pues es cuestión de hacer un buen mix. En cuanto a avances en los últimos años, ¿ha habido para comprender mejor este síndrome? Para ofrecer, por ejemplo, tratamientos más personalizados. La verdad es que poco nuevo bajo el sol. La única diferencia, y es una diferencia fundamental, que se ha puesto en las últimas guías, es que a la metformina, los anticonceptivos y al letrozol, que es lo que utilizaríamos para que estas pacientes ovulen de una forma correcta y se queden embarazadas, que sería la tercera vía que habíamos hablado cuando hay un deseo gestacional, se han añadido los análogos de GLP-1, que ahora están en boca de todos, que son aquellos fármacos inyectables, Mounjaro, Wegovy, Ozempic, etcétera, que utilizamos para el tratamiento de la obesidad. Como son fármacos que ya se ha demostrado, además, que bajan esa inflamación de bajo grado crónica que está en el origen del problema y que además bajan muchísima grasa, sobre todo grasa a nivel visceral, que es la que produce la resistencia a la insulina, la verdad es que ya se han incluido como tratamiento dentro de las guías de tratamiento de este síndrome. Entonces, bueno, esa es la gran novedad. Es una novedad que de momento no es para todo el mundo, son fármacos tremendamente caros que están al alcance del que tiene el dinero para pagarlos. Una pena, como siempre decimos. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro el tema, ¿no? Yo creo que con esto podemos hacernos una idea, como siempre decimos, quien tenga sospecha de que este puede ser su caso, lo principal es acudir cuanto antes a un buen profesional. Siempre. Eso ya no lo hacemos ni como pregunta ni como respuesta, eso ya es una afirmación. Doctora Aida Cadenas, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros por invitarme. Y a ti que estás al otro lado, recuerda, escuchar a tu cuerpo y acudir al médico ante cualquier síntoma puede ser clave. La prevención, la información y los diagnósticos a tiempo siguen siendo nuestras mejores herramientas para cuidar la salud. Comparte este podcast, suscríbete y acompáñanos en los próximos contenidos donde la salud siempre es protagonista. Hasta el próximo episodio. El podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao.